En el noreste de Ecuador, allá donde la selva amazónica es dueña y señora de la geografía, está el destino de nuestro viaje, que vamos a conocer gracias a las obras misionales pontificias de España. Jesús Esteban Sádava es el actual obispo del vicariato. Este capuchino navarro acaba de cumplir 50 años de sacerdocio y 25 como prelado. Monseñor suele celebrar el domingo la misa de 10 en la catedral, una iglesia amplia en el centro de la ciudad de Coca. Allí nos lo encontramos en esta mañana en un templo abarrotado de fieles. Al pie del presbiterio, dos grandes lápidas cubren la tumba del primer obispo del vicariato, Alejandro Lavaca, y de la hermana Inés Arango. 28 años después de su muerte, la figura de ambos mártires sigue estando muy presente en el vicariato. En julio de 1987, Alejandro Lavaca y la hermana Inés pretendieron contactar con el clan Tagaeri en un intento de salvarles la vida. Las empresas petroleras amenazaban con entrar en el territorio indígena y acabar con ellos. Pero ambos misioneros, que habían contactado antes con otros muchos grupos, no tuvieron suerte. Los dos misioneros fueron alanceados y sus cuerpos se encontraron junto al bohío de los Tagaeri cuando el helicóptero del ejército fue a buscarlos al día siguiente. Cerca de la catedral, un pequeño museo recuerda la figura del obispo Lavaca y de la hermana Inés. Junto a fotografías de su vida misionera por estas tierras de Aguarico, se conserva parte de la ropa que llevaban el día de su muerte e incluso una de las muchas lanzas que clavaron en sus cuerpos. Aquí está Monseñor Alejandro. Si no vamos nosotros, los matan a ellos, dijo Monseñor Lavaca antes de emprender su última misión. Lo cierto es que las muertes de los dos misioneros provocaron entonces una gran conmoción, la creación de la zona intangible y un cierto freno en la invasión de las petroleras. Para el vicariato supone una mística, la mística que hemos mantenido, la mística del martirio, la mística del respeto a la vida, la mística del respeto a las culturas y de saber que no es lo nuestro lo único, sino que hay que respetar a otras personas, hay que respetar a otros grupos y hay que respetar a otras culturas. Bueno, viendo cosas así, ¿Y ahí sus papás? Durante su vida misionera en el vicariato de Aguarico, la situación de los pueblos nativos y la actitud de la Iglesia defendiendo la vida de los habitantes de la selva fueron dos de los principales ejes del trabajo de Lavaca. Y sigue siendo así para los actuales responsables del vicariato. Lo que intentamos es proteger la vida. Y proteger la vida es hacerlos visibles. Si nadie los ve, es muy fácil hacerlos desaparecer. Entonces, el vicariato en este momento lo que intenta es hacerlos visibles para que todo el mundo sepa que existen, y entonces a una persona que sabemos que existe es más difícil matarla que a una persona que no sabe el mundo que existe.
En las últimas décadas, la selva amazónica, tanto en Ecuador como en el resto de países, viene sufriendo todo tipo de agresiones. La invasión de empresas que extraen los recursos naturales de la Amazonía no solo ha provocado daños en la flora y en la fauna. Muchos se olvidan de que también hay pueblos que la habitan, como los guaraníes, quichuas, sionas, secoyas o shuar. Estos pueblos cada vez tienen menos espacio para vivir, están amenazados por todos los costados, ¿no? Por incursiones petroleras, colonas campesinas, trabajadores de la madera que buscan maderas finas que se meten a la selva. Y la contaminación de estos ríos causa también enfermedades cuando llega toda nuestra actividad. Cuando llegamos a la sede del vicariato, nos encontramos con una de las múltiples señales que demuestran el interés de la misión por los pueblos indígenas. Un amplio grupo de jóvenes shuar tenía su encuentro, en el que estaban previstas distintas actividades artísticas, deportivas y pastorales. Desde el principio, el cuidar las culturas, los distintos pueblos, los pueblos minoritarios, ha sido algo que ha tenido una influencia fuerte y sigue teniéndola. Por eso nuestra pastoral indígena tiene una fuerza especial. Para estas acciones educativas con los jóvenes shuar, el vicariato cuenta con la ayuda de Doña María, toda una matriarca de su pueblo. Ella colabora con estas actividades precisamente porque tiene claro que, aunque los tiempos acabaron con prácticas y costumbres tradicionales, siempre se pueden volver a recuperar. En los jóvenes reside el futuro. Yo diría, la cultura de la nacionalidad shuar ya se ha perdido totalmente, pero nos hemos puesto de acuerdo y nos hemos reunido para poder hacer revivir nuestra cultura. Como en idioma shuar se dice, "Awengir akinma", que quiere decir en castellano, de volver a nacer de nuevo. En eso estamos trabajando y luchando con los jóvenes. Uno de los misioneros del vicariato que trabaja en la pastoral indígena es Pablo Gallego. Este carmelita lleva más de 40 años en Ecuador. La mayoría de ellos en el vicariato de Sucumbíos y desde 2011 en este de Aguarico. Toda la pastoral indígena en el Ecuador está intentando que el cristianismo se inculture en ellos. O sea, no venga así como paracaídas, ¿no? Entonces queremos una iglesia indígena que tenga rostro propio. Tenemos dentro de la pastoral shuar, además de visitarles en sus comunidades, permanecer ahí con ellos, nosotros caminamos a sus lugares, dormimos ahí estamos, y participamos de los proyectos que tienen, y también a los jóvenes les estamos apoyando con unas pequeñas ayudas escolares para que puedan enfrentar, por ejemplo, en el mes de octubre, el comienzo del año, que siempre es fuerte en los gastos. Y ellos, a cambio, como contraparte, tienen que venir a unas convivencias como esta, en donde se les enseñan los valores humanos, humanísticos, cristianos, tanto del cristianismo como de su propia cultura. El respeto a la tierra, el respeto a la persona, el no destruir sus valores culturales que tenía de la familia, de amor a la tierra, ¿no? Muchos de los jóvenes que vienen a estas actividades organizadas por la pastoral indígena no se pierden un encuentro. Me importa venir y también a conocer más, acercarnos más a Jesús, porque hay
Como padre Pablo nos enseña muchas cosas, por eso me importa venir. A mí me interesa mucho este encuentro y no perdérmelo. Y ayudar a la persona que me necesitan. Y también con Jesús quisiera vivir para siempre. El interés por los jóvenes de los distintos pueblos indígenas que viven en el vicariato también se demuestra en esta casa albergue, gestionada por la Fundación La Vaca, creada en recuerdo del obispo mártir. Está situada en el barrio Unión y Progreso de la ciudad de Coca y desde sus inicios ha cumplido un papel importante. En la casa albergue están acogidos varios chicos nativos que cuentan con una beca proporcionada por la Fundación Alejandro La Vaca. Gracias a ello, han podido continuar sus estudios en la ciudad. Es el caso de Edison, un joven guaraní que vive en la comunidad de Miwaguno. Sin este recurso se habría quedado sin posibilidad de estudiar. Edison tiene claro que su formación tiene que revertir en el bien del pueblo guaraní. Claro, una vez que haya terminado mis estudios, entonces es como una herramienta que tengo para poder defenderme y entonces yo personalmente buscaría algunas alternativas para poder hablar con los jóvenes guaraníes, otros jóvenes, y entonces hablar, o sea, llegar a la conciencia de cada uno de que la cultura es importante. En el malecón de la ciudad de Coca, a orillas del imponente río Napo, se acaba de inaugurar un gran centro cultural cuyo origen no se entiende sin la misión capuchina. Se trata del MACO, Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana. En los años 70, los capuchinos que estaban en la misión de Pompeya comenzaron un gran proyecto cultural de conservación y puesta en valor de la cultura de la zona. El CICAME, Centro de Investigaciones Culturales de la Amazonía Ecuatoriana, comenzó con sus publicaciones y se levantó un pequeño museo. Años más tarde, los responsables políticos de Coca acogieron la idea de levantar un gran centro donde dar a conocer la historia de estas culturas precolombinas. El vicariato ha aportado la mayor parte de las piezas rescatadas por los misioneros durante años. Ha sido la sensibilidad de los misioneros ante la cultura, una cultura diversa, el cariño por las personas a las que iban a misionar, en las que daban valor a cosas que nadie había dado valor. Y entonces aquellos misioneros se pusieron a recoger todo y a dejarlo para que ellos lo viesen también. Y a poner interés en saber dónde lo habían encontrado, a empezar a leer las crónicas antiguas para decir, bueno, ¿y esto de dónde viene? Y encuentran en los cronistas antiguos, encuentran que ya los veían los primeros españoles que vienen y que se encuentran con cosas que les extrañaban, les llamaba la atención. Y entonces es la sensibilidad para acoger al hombre, acogerlo con su cultura y acogerlo con las cosas que tiene en su vida. El museo se ha concebido, como tiene que ser en estos tiempos, como una gran experiencia didáctica y cuenta para ello con los espacios del centro cultural. Que el museo sea un aula, que el museo sea un espacio didáctico y pedagógico más. Se crea un edificio impresionante, un edificio con las últimas medidas de seguridad, de climatización para preservar las piezas, porque son valiosísimas, pero no es la cámara acorazada de un banco, ¿no? Queremos que sea un espacio pedagógico, un espacio cultural, donde la gente venga a recrear la vista, pero venga también a aprender. El museo hace un recorrido por la cultura omagua y abre la puerta a conocer una civilización hasta ahora ignorada por muchos, oculta en este rincón de la selva ecuatoriana. Una tierra que solo interesa para explotar sus recursos naturales, se revela como un lugar marcado también por su riqueza cultural.
El Maco ha sido por ahora el último vecino en llegar a la ciudad. Una ciudad que no se parece en nada al pequeño lugar a orillas del Napo, donde llegaron los misioneros capuchinos en los años 50. Durante décadas, la misión atendió los frentes que el Estado no cubría, simplemente porque no estaba presente en estas tierras. Poco a poco, las instituciones públicas fueron tomando su responsabilidad. Una de las principales obras eclesiales que aún gestiona el vicariato en Coca es la unidad educativa Padre Miguel Gamboa, que lleva el nombre de quien fue uno de los capuchinos pioneros de la misión de Aguarico. Cuando nace aquí el Vicariato Apostólico de Aguarico, año 1952-53, el Estado no interviene casi en absoluto y hay un momento de la historia del vicariato que tiene que tener entre 35 y 40 escuelas a lo largo de la ribera, a lo largo del río Napo, ¿verdad? Y que es cuando se va incrementando la actividad educativa. Al paso del tiempo, el vicariato ve que esto el Estado tiene que hacerse cargo y es cuando ya empieza a intervenir. Básicamente a partir del año 72, cuando empieza ya el trabajo de la actividad petrolera, pues el Estado, por el tema petrolero, va ocupando estos territorios y va viendo la necesidad y va asumiendo tareas que el vicariato como tal lo había emprendido. Entonces sí ha sido estas zonas que han estado más bien abandonadas por el Estado y que en los últimos años es cuando realmente ya va teniendo más protagonismo el Estado, pero aún falta por ser atendido debidamente. Y de ahí que el vicariato sigue siendo una instancia de apoyo vital para la sociedad, aquí en el tema educativo concretamente, en el tema ambiental, en el tema de desarrollo local y todo esto. En Ecuador, los colegios de titularidad eclesial que tienen un concierto con el Estado se llaman fiscomisionales. Tienen su origen en el trabajo educativo que la Iglesia tuvo que emprender allá donde no llegaba el Estado. Hoy día, estos centros siguen marcados por la calidad y por la transmisión de valores. ¿Qué es una rima? A ver, ¿qué es una rima? Un centro educativo fiscomisional de alguna manera garantiza cultivar valores, moral, respeto, justicia, solidaridad, que son elementos que están contemplados en el modelo educativo del país, pero que no se acaba de implementar de una manera total, y nosotros sí queremos ir haciendo ese trabajo un poco más intensamente en nuestro centro educativo. La preocupación por los alumnos con más bajos recursos hizo que se abriera hace 18 años un comedor para atenderlos. Hay muchos estudiantes que madrugan, llegan al colegio con el estómago vacío y no tienen posibilidad para comprar su almuerzo. El trabajo misionero se desarrolla tanto en las comunidades indígenas como en las zonas urbanas y semiurbanas que se han ido poblando estos años de forma muy rápida. Aprovechando que es domingo por la mañana, acompañamos al capuchino Jesús García a uno de los lugares donde celebra misa cada domingo. Hay que cruzar el río Payamino y adentrarnos en los arrabales de la ciudad de Coca, en el barrio de El Rancho. Cuando llegamos con el Padre Jesús, asistimos a una escena muy peculiar. Los feligreses del barrio traen sus propias sillas y bancos y los colocan en una casa a medio hacer. Incluso hay que llevar la campana para convocar a los vecinos a la Eucaristía. A falta de capilla propia, la comunidad se reúne en este lugar tan peculiar y tiene su explicación. Entonces pensamos, ¿dónde vamos? Bueno, vamos a invadir una casa, todo el mundo invade, pues vamos a invadir. Entonces invadimos esta casa que está aquí. Y una vez invadida, diciendo, bueno, aquí celebramos la misa, una misa. La siguiente misa, entonces le dije, vea, ¿de quién es esta propiedad? Dice, no, un señor fulanito que es medio amigo. Ah, ya, pues vamos a preguntarle. Y después que habíamos invadido, después le preguntamos a ver si podíamos estar. Nos dijo que ya como estamos, que ya continuemos, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Porque estamos a la vez queriendo construir la propia capilla, bueno, un centro multifuncional
y que está como a 3 cuadras de acá. Y ya tenemos el terreno. Mientras tanto estamos aquí hasta que podamos salir. Justamente el canto que haremos después, ¿ya? La misión está allá donde se requiera su presencia, como es el caso de este barrio que hace unos años era un puro pantanal. Con el tiempo, la gente que vino del interior para ganarse la vida en la ciudad se fue asentando aquí. Los problemas de las familias son muchos y complejos. Casi todas las familias tienen problemas, porque en muchos casos falta el varón, en algunos casos falta el varón y la mujer, en los dos. Entonces están con los abuelitos o están con los vecinos, hay niños que están solos. O sea, el problema es serio. ¿Por qué digo que faltan los dos? Porque los horarios laborales son tan complejos que a ratos no puede estar nadie, ¿no? Claro, luego viene problemas, uno de los problemas más grandes que hay con los niños es el abuso sexual infantil, de personas que son cercanas a la familia, ¿sí? Por la ausencia de los papás. Es uno de los problemas grandes. Otro es el tema de la relación con el mundo educativo, que es también otro problema. Porque claro, ¿quién lleva el control? ¿No? Y luego es el tema de la delincuencia, porque siempre los barrios marginales pues es más proclive a la delincuencia, ¿no? De hecho, estas últimas semanas ya han asaltado con pistola y con sea a las 2 de la tarde a gente por un celular, ¿no? Simplemente, así es. La realidad en la que discurre el trabajo cotidiano de los misioneros en el vicariato es difícil. Siempre lo fue. Al principio marcada por la situación de esclavitud de muchos indígenas, más tarde por la invasión de las petroleras, luego por la avalancha de población de otras zonas que vino a Coca a ganarse la vida. En medio de todo ello, esta iglesia misionera tiene muchos retos por delante en lugares como este. Hay retos sencillos y complicados, depende de cómo se mire, ¿no? El primero, a mi modo de ver, es conseguir que la gente se reúna para algo. Y se reúna, por lo tanto, esté unida. Y por lo tanto se pueda organizar. Para mí ese es el principal. Y de algún modo la misa y la catequesis queremos conseguir eso. A ver, con ese pretexto, a ver si conseguimos que la gente se una, se reúna, siquiera para algo aparentemente muy pequeño, pero a la vez puede ser muy grande, ¿no? Entonces es un tema fuerte. Otro tema es la vida familiar. Yo por eso siempre insisto en relaciones que sean de buen trato, ¿no? Porque es un problema del trato. Otro gran desafío, a mi modo de ver, es cómo hacer que la iglesia del Aguarico recupere o tenga siempre una presencia de valores, de recordar que siempre hay alguien que no está pendiente de la plata, del interés, porque todo es extractivista aquí, todo es interés, todo es egoísmo, todo es consumo. Entonces, que haya alguien que promueva otros valores que sean valores humanos y humanizantes, ¿no? Y yo creo que otro gran reto es como conseguir de algún modo que las personas piensen en el bien común. El mucho trabajo que el vicariato de Aguarico lleva adelante también es posible gracias a la solidaridad que viene del exterior. Muchas instituciones españolas apoyan la labor misionera, entre ellas las obras misionales pontificias. Yo creo que hay que agradecer todo. No nos dejan a los misioneros, esa es la verdad. Desde donde hemos venido nos ayudan, tanto las congregaciones, también los capuchinos ayudan y otras congregaciones ayudan, y las obras misionales ayudan y no nos dejan. Nosotros intentamos responder a esa ayuda, es decir, ser claros en el servicio que nosotros hacemos y poner es lo mejor posible y hacer que fructifique realmente esa ayuda. Entre los retos de la Iglesia en Aguarico se encuentra reforzar el laicado y consolidar y aumentar las vocaciones sacerdotales nativas. Por su parte, grupos de religiosos de distintas congregaciones, que suelen reunirse una vez al mes en la sede del vicariato, llevan el peso del trabajo misionero. Más de 60 años después de la creación del vicariato de Aguarico,
La presencia misionera continúa con fuerza en este rincón de la selva ecuatoriana. Trabajo no les falta, ilusión tampoco. Mientras, las aguas del Napo siguen cruzando estas tierras amazónicas, regándolas de vida.